Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? La clase de hoy vamos a desarrollar la guía que les he enviado. Espero que todos la hayan podido tener, desarrollar, y ahora es de esperar que tengamos las mismas respuestas, ¿ok? Espero que hayan visto de buena manera la presentación de la clase anterior, porque vamos a trabajar en 15 preguntas que están relacionadas con lo que vimos en la clase pasada, ¿ok? Tanto en el PowerPoint como en los videos que vimos y en esta frase en particular del filósofo Michel Foucault, ¿no es cierto? Que invertía una palabra, ¿no es cierto? Vamos entonces a revisar esta guía que les presento a continuación ya desarrollada. Y vamos entonces con la primera pregunta, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes elementos no constituyen un elemento primordial para generar un pensamiento filosófico? ¿Ya? ¿Cuál será aquí la alternativa correcta? La alternativa C, el amor. ¿Ya? ¿Por qué? Vimos que los cuatro elementos fundamentales para poder generar un pensamiento filosófico eran, por un lado, el asombro, ¿sí? Ya desde los griegos ellos se asombraban por los fenómenos naturales. Es necesario hacer la pregunta de el por qué, ¿cierto? El porqué de las cosas que en la primera clase nos ayudó a distinguir el tránsito del mito al logos, ¿no es cierto? La sociedad cuando se empieza a preguntar el porqué de las cosas, entonces logra alejarse un poco de la postura religiosa o mítica y empezamos a razonar y encontrar argumentos fundados por nuestra razón, ¿ok? Por otro lado, la lectura de la sociedad efectivamente es también un elemento primordial, porque la filosofía llega a ser una lectura de lo que está ocurriendo en nuestro presente, y la que nos queda pendiente ahí, que no aparece, es la de ser sujetos libres, ¿no es cierto? La filosofía nos permitiría ser sujetos libres, se nos presenta como una posibilidad, ¿no es cierto? Si yo mezclo la posibilidad de ser sujetos libres con el porqué de las cosas, haciendo una lectura de la sociedad a partir del asombro, entonces voy a poder generar un pensamiento filosófico. ¿Ok? El amor no entraría dentro de esta categoría. Bien. Posteriormente vimos un video que se llamaba La felicidad, ¿no es cierto? Happiness. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes situaciones no ocurrían en ese video? ¿Ya? Era un ratón que em, se desenvolvía en una ciudad y ocurrían situaciones muy parecidas a las que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día, ¿no? En nuestra cotidianidad. Entonces, em, ¿cuál de las siguientes situaciones no ocurre en el video? La situación que no ocurre es que el ratón discute con su familia por el estrés, ¿no? Eso no está contenido en el video. Efectivamente, sí aparece en el video que el ratón protagonista intenta entrar en una estación de metro llena de otras ratas, sí, eso ocurre al principio, algo así como entrar al metro en horario punta. El ratón pelea con otras ratas por un televisor 4K HD, sí, ahí se presenta como estos Black Friday o los Black Days, ¿cierto? Estas ofertas que lanzan los malls en tiempos determinados, tiempos limitados, y la gente concurre a estos lugares y desesperadamente intenta comprar algo, ¿cierto? La otra situación que sí aparece es la alternativa de el ratón toma pastillas para pensar que está en un mundo mejor, ¿no es cierto? Este ratón consume, se tira en un frasco de pastillas y luego aparece como un ratón de caricatura, ¿no es cierto? Como si fuese Mickey Mouse, con castillos, con todo muy, muy bonito, hasta que se pasa el efecto de las pastillas y vuelve a su realidad, ¿no es cierto? Bien, entonces la alternativa correcta aquí era la C. En relación al siguiente video, el empleo, ¿no es cierto? Este video en donde se caricaturiza una escena
social, ¿no es cierto?, que ocurre todos los días, pero en donde los roles de las distintas cosas o servicios se ven hechas por humanos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el rol del personaje principal de este video? La alternativa correcta es la D. Su trabajo es ser un cubrepiso, un choapino, en la entrada de una oficina, ¿ya? Vimos que habían personas que funcionaban como una mesa, ¿no es cierto? De hecho, este tipo cuando se levanta, va a tomar desayuno, se sienta en una persona y coloca su desayuno sobre una mesa hecha de personas, ¿no? Vimos también que él toma un taxi, que es también una persona, y al parar el taxi en un semáforo, esos semáforos también son personas que se descubren sus chaquetas, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de este video? Que más allá del rol de la caricatura que significa cada uno de estos roles, pensar en qué modo yo no me estoy transformando en algo así como un engranaje de esta sociedad, ¿cierto? Yo soy una persona, soy un ser humano y algo tenemos para aportar, ¿no es cierto? No, no somos solamente un semáforo, no somos solamente un taxi. En definitiva, no somos nuestro trabajo, ¿ok? Antes que nuestro trabajo tiene que estar nuestra vida, nuestra humanidad, ¿cierto? No nos puede consumir el trabajo, aunque es difícil porque en tiempos y sobre todo en los que vivimos, el trabajo pareciera ser algo ya mucho más discutible, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto somos nuestro trabajo? La pregunta número 4, ya entramos aquí en la discusión con las noticias que vimos, ¿ya? Vimos un total de 9 noticias y vamos a hacer una pregunta por cada una de estas noticias. Espero que podamos tener las mismas respuestas. Entonces, noticia número 1, narcotraficantes imponen toque de queda en una favela, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes alternativas resume de mejor manera esta noticia? Alternativa correcta es la A. Por falta de medidas de protección del gobierno, los narcotraficantes imponen un toque de queda. Bien, veíamos que a través de WhatsApp, uno de los líderes de un cartel, de un grupo narcotraficante, da una señal, ¿no es cierto? Entonces él dice, bueno, si no van a respetar a la buena, van a tener que respetar a la mala, ¿cierto? No aparece en esta noticia que narcotraficantes son detenidos por no respetar la cuarentena, no. El gobierno no da abasto con la seguridad y narcotraficantes desobedecen el toque de queda, no. El gobierno alcanza acuerdo con narcotraficantes para poder superar la crisis sanitaria en conjunto, tampoco, ¿ya? Alternativa A, entonces, es la correcta. Vamos con la noticia número 2, ¿ya? La pregunta 5. Entonces, pregunta 5. Según la noticia número 2, que se trata de Brasil, 11 personas mueren en experimento con vacuna para curar el COVID-19. La pregunta es, ¿a qué responde la aplicación de este experimento? ¿Ya? Alternativa A que la sociedad estaba pidiendo mediante protestas este medicamento. No, la gente no estaba saliendo a las calles a pedir y exigir este medicamento que se estaba experimentando. No es eso. Alternativa B responde que el gobierno mediante sus científicos habían logrado la cura para el COVID-19. No, Bolsonaro estaba esperanzado en que ojalá este experimento lograra aquello, pero terminó siendo todo lo contrario. Alternativa D responde a que solo en algunos sectores de la sociedad se estaba entregando este medicamento. No, tampoco se trata de eso la noticia. No estamos aquí ante una situación en que solamente a ricos o pobres o gente del norte o del sur se estaba entregando este medicamento, sino que estamos hablando de la alternativa C, ¿ya? A que el presidente Jair Bolsonaro hace una semana había promovido el uso de este medicamento, ¿ya? Él en una cadena nacional había dicho que iban a trabajar con este medicamento y lo que terminó ocurriendo fue que experimentaron en cuerpos y murieron 11 personas. ¿Ok? Vamos con la pregunta número 6.
Según la noticia número 3, mexicanos cierran la frontera con Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué los ciudadanos mexicanos deciden bloquear la frontera? A, porque la economía está muy inestable. No. B, porque ciudadanos posiblemente infectados cruzaban solo para abastecerse y luego volvían a su país. Sí, esta es la respuesta correcta. De hecho, uno de los líderes de las protestas en contra de los estadounidenses era precisamente esto, ¿no es cierto? Que en algunos sectores de Estados Unidos, como se habían quedado eh, sin recursos sanitarios como mascarillas, alcohol gel y ese tipo de cosas, desinfectantes, esta gente de Estados Unidos estaba viajando a México, cruzando la frontera, solamente para comprar cosas y luego devolverse, ¿ya? Entonces ahí es donde se hace esta crítica de parte de estos ciudadanos mexicanos que exigen cerrar la frontera con Estados Unidos, ¿no? Cosa que antes era al revés. Hasta hace unos meses atrás era Estados Unidos quienes querían cerrar totalmente la frontera con México y todo esto de generar un muro, que lo paguen los mexicanos y todo ese discurso por el cual Donald Trump llega al gobierno. Alternativa C, porque no les llegan los materiales sanitarios necesarios para enfrentar la crisis como corresponde. No, de hecho es todo lo contrario. Los mexicanos tienen todos esos materiales necesarios, es por eso que los estadounidenses están viajando hacia México. Alternativa D, porque Trump recomendó cruzar e ir a abastecerse a México. No, no estamos ante un discurso como ese. Pregunta 7. Según la noticia número 4, Estados Unidos solicita ayuda a extranjeros, a los inmigrantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la actitud de Donald Trump con los extranjeros o los inmigrantes antes de esta solicitud de apoyo? ¿Ya? La alternativa correcta es la D. Trump siempre ha visto mal a los extranjeros, y sobre todo a los inmigrantes, sobre todo latinoamericanos y del Medio Oriente. Vimos en la clase número 1 que el discurso de odio que está generando Donald Trump con los mexicanos principalmente, ¿no es cierto? Personas que llevaban el crimen, que llevaban drogas, que llevaban violencia, y no solamente los mexicanos, sino los latinoamericanos también y la gente del Medio Oriente, ¿no? Haciendo énfasis ahí, diciendo implícitamente o diciendo por debajo la palabra terrorismo, ¿cierto? Entonces, alternativa A, que Trump siempre ha visto al extranjero como un elemento fundamental en la economía del país. No, eso lo está viendo ahora, ese es su discurso actual, ¿cierto? El discurso de esta noticia es que precisamente hoy día a Donald Trump le interesan los inmigrantes, le interesa el extranjero que pueda, ojalá, estar trabajando en un hospital, ¿cierto? Porque los médicos estadounidenses ya no dan abasto. Entonces ahora mágicamente Trump ha dado vuelta a su discurso y le importan los inmigrantes, ¿no? Y sobre todo le importan los indocumentados, los que están trabajando en el campo. Él consciente de aquello, ¿no es cierto? Y para eso pide blindarlos, o sea, que no los toquen. La policía si ve un inmigrante indocumentado, de preferencia cuídelo, ¿no es cierto? Porque hoy día esa persona le está ayudando a reactivar la economía. Ahora, la pregunta interesante que podría surgir es, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se acabe la pandemia? ¿Ya? Los va a seguir eh, buscando, ¿cierto? Los va a seguir persiguiendo. Alternativa B, Donald Trump siempre llamó a los extranjeros de diversas áreas, sus fronteras siempre estuvieron abiertas. No, eso no es así. C, Trump requiere del apoyo de los extranjeros para potenciar la cultura. No, no es lo que está buscando en este momento Trump. No, no quiere potenciar la cultura. A él le importa hoy día el tema económico, así como a todos los gobiernos del mundo, ¿no? Para no desplomarse. Pregunta número 8. Según la noticia número 5 de la Organización Mundial de la Salud que rechaza experimentar vacunas con ciudadanos de África, usted tiene que desarrollar con sus palabras por qué es necesario pensar como humanidad esta propuesta hecha por dos científicos, ¿ya? Recordemos la noticia que hay dos científicos que proponían experimentar vacunas con ciudadanos africanos, ¿no? Y el director de la Organización Mundial de la Salud salió a rechazar enérgicamente esto.
Entonces, ¿por qué es necesario pensar como humanidad esta propuesta? ¿Ya? Aquí algo interesante que podría surgir es lo que ya mencionábamos en la clase número 2, y es que em, el cuerpo debe ser entendido como el cuerpo humano, ¿no es cierto? Y no simplemente como un cuerpo desechable, un cuerpo experimentable, ¿no es cierto? Parece que la condición de humano está solamente para algunas personas y la condición de cuerpo sería para otras personas, ¿ya? Algo así como que serían cosas. Entender a un ciudadano africano como un inferior a mí, entender que a esa persona puedo aplicar un experimento en donde, así como en Brasil ya ocurrieron 11 muertes, está ocurriendo que estoy dejando de lado toda la humanidad que podría existir en la otra persona y lo estoy pensando simplemente como un cuerpo, o alguien podría decir también como un animal, ¿no es cierto? Lo despojo, le quito su característica humana y ahora lo entiendo como alguien, como una cifra, un número, como un funcionó o no funcionó. Y no somos eso, somos seres humanos y debemos respetarnos, independiente de nuestro color de piel, independiente de nuestro idioma y nuestra cultura. ¿Ok? Pregunta número 9. Según la noticia número 6, Finlandia hizo almacenaje de recursos de emergencia, ¿cierto? ¿Cuál es la enseñanza que podemos obtener de esta noticia? Aquí lo que nos puede dejar esta noticia es que los países deben prepararse para situaciones de emergencia, ¿cierto? Em, Alternativa B, que mientras más producimos, más podemos vender al resto cuando haya una emergencia. No sé si se enteraron, pero hace unos días atrás, ubican la marca 3M, que hace cintas adhesivas y hace diversos artículos de carpintería. Bueno, entre ellos la empresa 3M hace mascarillas también, ¿ya? Y Donald Trump eh, exigió a 3M que no vendiera a nadie más del mundo mascarillas y solamente a ellos, ¿ok? Se exigió solamente generar y vender mascarillas a Estados Unidos y no al resto del mundo, ¿ok? Alternativa C, que las emergencias se solucionan en el momento y no podemos adelantarnos a ellas. Bueno, eso es precisamente lo contrario. O sea, lo contrario es lo que tenemos que hacer. Que las emergencias no se solucionen en el momento y que sí podamos adelantarnos a ellas, como lo hace la noticia de Finlandia. Alternativa D, que cada uno en su casa debe tener su propia reserva de emergencia. Mm, No, ¿cierto? No se trata aquí de que cada uno tenga algo así como un subterráneo, un búnker donde poder em, salvarse si el mundo se acaba, ¿no? No, no es eso. La alternativa correcta es la A, que los países deben prepararse para situaciones de emergencia. Es responsabilidad de los gobiernos que vayan haciendo sus propios, guardar sus propios recursos en caso de pandemias, guerras y lo que pueda ocurrir, desastres naturales, etcétera. Creo que Chile es un país que ya tiene experiencia de sobra, sobre todo en desastres naturales, ¿no es cierto? Los terremotos y ese tipo de cosas nos debieran ir enseñando con el tiempo que es necesario que vayamos preparando, almacenando recursos, ¿ya? Hoy día Finlandia tiene de todo y no necesita pedirle nada a nadie. Es más, ellos pueden compartir con el resto. Pregunta número 10. Según la noticia número 7, el protocolo modificado, ¿no es cierto?, de la unidad de cuidados intensivos de Temuco, personas no prioritarias para ser atendidos por COVID-19. La pregunta es, ¿cuáles son los cuerpos que se consideran no prioritarios para ser atendidos por el COVID-19? Ojo aquí, estoy utilizando a propósito la palabra cuerpos, porque no sé si podemos hablar de personas cuando a mí me están tratando de alguien no prioritario para ser atendido por una situación, un problema de que es una pandemia mundial, ¿ok? No es algo localizado.
Si tengo coronavirus y no soy prioridad para mi gobierno, es que entonces no soy un sujeto, no soy un ciudadano, soy simplemente un cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los cuerpos que se consideran no prioritarios para ser atendidos por el COVID-19 en este nuevo protocolo que colocó la unidad de cuidado intensivo en un hospital determinado en Temuco? Mayores de 65 años, diagnosticados con cáncer, portadores de VIH positivo SIDA, ¿cierto? Ahí espero que ustedes puedan tener sus propias reflexiones al respecto con este concepto de cuerpo, ¿no? ¿Qué distinguiría el cuerpo de lo humano? Según la noticia, pregunta 11, según la noticia número 8, referente a la Cámara de Comercio de Santiago, que dijeron no podemos matar la economía por salvar vidas, aquí desarrolle una idea respecto a hacer una lectura de la sociedad filosóficamente. Ok, ¿qué tendría que tener entonces hacer un desarrollo respecto a una lectura de la sociedad filosóficamente? ¿Ya? Dijimos que para formular un desarrollo filosófico teníamos que tener cuatro elementos a la mano, ¿no es cierto? El primero, algo que nos asombre. No solamente que me asombre a mí, sino que nos asombre como sociedad. ¿Qué nos puede asombrar como sociedad? Por ejemplo, el coronavirus. ¿Ya? El COVID-19 es algo que nadie lo había pensado, nadie se pudo anteponer, y está, ¿no es cierto? Está ahí, nos sorprende, nos asombra, ¿ok? El segundo elemento tendría que ser hacer una lectura de la sociedad, o sea, ver cómo están manejando los gobiernos, cómo se está comportando mi vecino, cómo se está comportando la gente con la que vivo en mi casa, ¿cierto? Hay una lectura total de la sociedad que yo puedo ir haciendo. Y eso tiene que ir de la mano con preguntar el porqué de las cosas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué hay gente que quiere experimentar en África? ¿Por qué hay gente que ahora le interesan los inmigrantes? ¿Por qué hay gente que cree que esto es un resfriado pequeño? ¿Por qué hay gente que en los ascensores le escribe mensajes a sus vecinos diciendo, por favor, ándate, porque tú trabajas en un hospital y no quiero que me contagies? Em, Hay un montón de preguntas ahí que ustedes pueden ir aportando a esta discusión, ¿cierto? Hubiese sido ideal que ahora hubiésemos generado un diálogo, pero estoy seguro que ustedes también están pensando en otras situaciones que también están ocurriendo, ¿no es cierto? ¿Por qué la gente cree que nos vamos a quedar sin abastecimiento y repletan los supermercados y uno va a comprar confort y no queda confort? Entonces, y tampoco no hay lisofor y los artículos de higiene están casi agotados, ¿no es cierto? Y cuando comenzó esta pandemia, eh, la gente compraba mucha comida, ¿no es cierto? Legumbres para poder mantener o tarros en conserva. Entonces, el por qué, ¿cierto? Ahora, de todo eso nos viene una pregunta de, ¿podemos ser sujetos libres a partir de esto? ¿Qué estoy entendiendo por libertad cuando voy y me compro todo lo que esté ahí al alcance, ¿no es cierto? ¿Estoy permitiendo la libertad del otro cuando me llevo todos los confort disponibles? No lo sé, ¿cierto? Ahí es interesante que ustedes también aporten en este desarrollo con sus ideas. Es algo sencillo, o sea, puede ser tan simple como pensar, bueno, ¿qué está pasando con mis vecinos? ¿Qué está pasando en la calle donde vivo? ¿Qué está pasando en el pasaje? ¿Qué está pasando en mi villa? ¿No? ¿Qué está pasando en mi comuna? ¿Qué ocurre con los alcaldes cuando aparecen ahí dando sus discursos? Pregunta número 12. Según la noticia número 9, los acrílicos en restaurantes, una propuesta de reapertura. ¿Cuál de los siguientes enunciados explicaría filosóficamente lo que ocurre? Bien, acá tenemos distintos enunciados y con respecto a esta noticia de proponer colocar acrílicos que nos separen en la misma mesa, tiene que ver con lo mismo que hemos estado ya conversando, ¿no es cierto? La alternativa correcta es que la economía está por sobre la vida. Claro, porque si todavía estamos en tiempos de pandemia y vemos que el mall va a abrir, entendemos mall que no solamente las tiendas, sino que el patio de comida también, ¿no es cierto? Eh, y para eso los locales no se atienden solos, tiene que haber gente trabajando, ¿ya?
Parece que cuando quiero colocar acrílicos para que me separen de la persona que está al lado mío o al frente mío, no sé si estoy privilegiando ahí la vida, ¿no? Porque el virus basta con que yo estornude o me dé tos y el virus se expande por arriba, por abajo, por todos lados. Entonces un acrílico no sé qué tanto puede servir para asegurarme tanto a mí que voy a estar seguro y a la otra persona, al garzón o a la persona que esté trabajando ahí todo el día, ¿no? Estos acrílicos lo único que harían sería mantener este discurso de que la economía va a estar por sobre la vida. O sea, produzcamos, generemos plata. Alternativa A, la vida está por sobre la economía. No, es precisamente al revés, ¿cierto? No sé si la vida esté por sobre la economía cuando alguien quiere colocar un acrílico en la misma mesa. B, el trabajo dignifica al ser humano. Ya, podemos estar de acuerdo con eso, sí, ok. Pero no va al caso. Alternativa D, la economía comprende las necesidades de la gente. En este momento, la Cámara de Comercio, yo no sé si comprende y es empática, es decir, ponerse en el lugar del otro. No sé si comprende realmente cuáles son las necesidades de la gente. Hoy día la necesidad de la gente es poder quedarse en su casa y que a fin de mes puedan pagar sus cosas, ¿no? Eso es lo complejo, eso es lo complejo, ¿no? Que el Estado, que el gobierno pueda dar solución a aquello, a toda la gente que necesariamente tiene que quedarse en su casa. Alguien me podría decir, bueno, profesor, pero yo no me puedo quedar en la casa, yo tengo que salir a trabajar. Ok, eso es precisamente algo que hay que enunciar a los gobiernos, que el gobierno se pueda hacer cargo de ese trabajo que hoy día me estoy viendo forzado a salir, porque la gente no, algunos, no todos, algunos están saliendo efectivamente a trabajar, ¿no? A ganarse, a parar la olla, como dicen. Porque si fuese por todos, nos quedamos en la casa. Entonces es el gobierno, es el Estado el que tiene que ayudarme en ese sentido. Y la ayuda puede ser desde posponer mis deudas o pagar mis deudas, etcétera, ¿no? Pero tiene que haber una ayuda y no darme un bono de 50.000 pesos, por ejemplo. Con 50.000 pesos no sé qué se hace en un mes. Muy poco, ¿no? Para una familia de 4 o 5 personas. Pregunta 13. Según el video de la película Gladiador del año 2012, ¿qué posibilidades tiene el emperador sobre el esclavo? ¿Ya? Alternativa A, entonces el emperador podría permitir que se deje de ser esclavo y pase a ser un ciudadano. No, no es lo que refleja este fragmento de la película. Alternativa B, permitir que por el día vaya a ver a su familia y por la noche esté en prisión. No, de hecho él mismo dice que a su familia la han asesinado, ¿no? Y que él promete venganza. Alternativa D, dejar que cambie su condena por una más corta. No, no es eso tampoco, sino que la posibilidad que tiene el emperador sobre el esclavo es permitir que él viva o muera, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hace? A partir de lo que diga su mano empuñada y su pulgar hacia donde apunte. Si el pulgar apunta hacia arriba, entonces el esclavo va a vivir y si apunta hacia abajo, entonces muere, ¿no? Esto condicionado también por el público que en las galerías empieza a gritar vida, vida, vida con su pulgar hacia arriba. ¿Ok? Entonces, según la pregunta 14, hacia allá vamos, ¿cuál es la frase que aporta el filósofo Michel Foucault? ¿Cierto? Considerando que la original es hacer morir y dejar vivir. En este hacer morir y dejar vivir vemos reflejado las posibilidades del emperador, acá arriba, ¿cierto? El emperador a ti te podía matar o te podía conceder la vida. En términos estrictos, tu vida dependía de una persona y tu muerte también. Hoy en día no es eso lo que ocurre. Hoy día tu vida o muerte no depende de nadie, de ningún gobernador, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el aporte del filósofo Michel Foucault en esto, en este hacer morir y dejar vivir? Es que él propone esta inversión de la frase, ¿no es cierto?
y quedaría como hacer vivir y dejar morir. O sea, quien concentra el poder, en este caso, llámese emperador, o sea, perdón, hoy día presidente de la República, reino, etcétera, ¿no es cierto? Porque en algunos lugares todavía existen los reyes, ¿cierto? Esa persona ya no decide si es que tú vives o mueres, ¿no es cierto? La reina Isabel, por ejemplo, en Inglaterra, ella no va a decidir si los ciudadanos ingleses, quién va a vivir o quién va a morir por su capricho que le dio. No, todas las formas de gobiernos, todas las formas de concentrar el poder siempre te van a desear la vida, te van a ofrecer la vida, pero algunos también te van a dejar morir, ¿no? Te van a abandonar. La gente que está en situación de calle, por ejemplo, hay gente a la cual se le deja morir, se le hace vivir, pero se le deja morir. Estas reflexiones van respondiendo a esta pregunta número 15, explicar con sus palabras la inversión de la frase de Foucault. Entonces, por un lado, hacer morir y dejar vivir era como se entendía antiguamente. Hoy día, la política de concentración del poder con la gente que no es productiva es precisamente dejarla morir, ¿no es cierto? Si usted no tiene un trabajo, si usted no rinde, si usted no genera un aporte a esta economía, si usted vive en situación de calle y no aporta en nada, el Estado no va a hacer nada por usted, ¿no es cierto? ¿Qué hace la gente contra la gente qué hace el Estado contra los campamentos, contra campamentos que a veces no tienen em, condiciones de salubridad mínima, ¿no es cierto? Que no pueden tener acceso a una red de alcantarillado, o que no pueden tener acceso a agua potable. Al Estado parece que no les importa eso, ¿no? Los los deja nomás. Entonces parece que por un lado nos hacen vivir y también nos dejan vivir, pero a algunos. ¿A quiénes nos dejan vivir? A las personas que podemos aportar en que este país crezca, ¿cierto? Que podamos tener un trabajo, que paguemos nuestros impuestos y que cumplamos con ese rol ciudadano, entre comillas. ¿Y qué pasa con la gente que no cumple ese rol? ¿Qué pasa con la gente que no genera un aporte monetario a este país? Son dejadas ahí, al olvido, ¿no es cierto? Bien, esos son algunos elementos con los cuales se contesta esta pregunta número 15. Nos vamos a ver en un siguiente video, ya entrando en la unidad número 2, en la clase número 3. Vamos a ver si es que tenemos guía ahí para desarrollar. De momento, me pueden escribir si tienen alguna duda con alguna de estas respuestas o si tienen algún comentario, me pueden escribir al correo y yo encantado les respondo para que vayamos generando un diálogo. ¿Ok? Les mando un abrazo, que estén muy bien, que sigan con la actitud positiva de seguir desarrollando estas guías y asistiendo a sus clases. Me despido, que tengan una muy buena semana. Hasta luego, chao, chao.